Vamos a dar inicio a esta sesión en la que escucharemos en conferencia magistral a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Yo sé bien que no hace falta presentación alguna, todos la conocemos, todos la admiramos, pero me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su currículum. Ella realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Irvine. Asimismo, ha sido profesora invitada en la misma universidad, en la Universidad del País Vasco, y colaboradora invitada del Departamento de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y cuenta con un número importante de publicaciones nacionales e internacionales. Como divulgadora de la ciencia, ha llevado a cabo una importante labor en televisión, radio y medios impresos. En la UNAM, la doctora Ruiz ha ocupado diversos cargos. Fungió como directora de la Facultad de Ciencias de 2010 a 2017. Entre 2004 y 2010 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional y directora general de Estudios de Posgrado de 2000 a 2004. Asimismo, en la Academia Mexicana de las Ciencias fue secretaria, vicepresidenta y la primera mujer presidenta de 2008 a 2010. En la actualidad es coordinadora de proyectos académicos especiales de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias y tutora de los programas de posgrado en Ciencias Biológicas, en Filosofía, en Pedagogía y en Filosofía de la Ciencia. Junto con importantes contribuciones a la historia de la biología, la doctora Ruiz ha realizado aportaciones significativas para la comprensión del pensamiento evolutivo y ha destacado la importancia de la promoción de las ciencias y la educación como piezas angulares y condiciones posibles para el desarrollo de nuestro país en el marco de una sociedad plural. En su conjunto, la labor de la doctora Rosaura Ruiz tiene un gran impacto en el desarrollo de la cultura científica y en distintos ámbitos de la vida académica y pública. Y en su conjunto, como todos lo sabemos, la vida y la obra de la doctora Ruiz son un ejemplo, yo podría decir para todas las mujeres, pero ha llegado a una altura en la que debo decir para todos los universitarios. Yo les pido un aplauso para la doctora Ruiz. Buenos días todos y todas. Gracias por estar aquí. ¿No se oye? A ver, quiero que se oiga con este porque es el que voy a usar. ¿No se oye? A ver, el micrófono. ¿Se oye? Bueno. Buenos días todos y todas. Me da mucho gusto que estén aquí. Creo que el tema que voy a tratar es importante para todos. Creo que es parte de la cultura universal, parte de la cultura general que toda persona debe poseer, no solamente universitarios. Y le agradezco muchísimo a Paulina Rivera, que es la coordinadora del programa de bioética, un programa súper importante que además tiene mucha relación con lo que yo voy a hablar ahora, como base la teoría de la evolución. Gracias, Paulina, por invitarme y te felicito por coordinar este programa tan importante para la UNAM. Gracias. Les digo entonces que voy a hablar de la teoría de la evolución, del significado que implica la teoría de la evolución, qué responde a la teoría de la evolución y cuál es el sentido socialmente. Lo que explica el evolucionismo es algo preocupado a la humanidad desde sus orígenes. Y vamos a ver cómo los científicos, iniciando con Jean-Baptiste Lamarck, con Darwin y con todos los sucesores, explicar sobre todo dos grandes problemas de la naturaleza. ¿Por qué es tan diversa? ¿Por qué han existido tantos animales, plantas, hongos, protozoarios, etcétera? ¿Por qué sigue existiendo esa diversidad? ¿Y por qué cada organismo está adaptado a su ambiente? Ese es
esos son los problemas centrales del evolucionismo. Y fíjense que les voy a hablar además de una de las teorías más importantes, paradigmática también, desde el punto de vista de la metodología científica. Nosotros podemos ver cómo funciona la ciencia como un gran ejemplo, como una de las teorías más importantes de la ciencia y sin duda la más importante de la biología, que es la evolución. Entre todos los organismos, algo que notaron no solo los evolucionistas, sino los taxónomos primero que nadie, los que organizaron los seres vivos desde el punto de vista de la ciencia, vieron que no hay ningún organismo que sea igual a otro. Inclusive los gemelos idénticos, que así los llamamos, son muy parecidos, pero si los analizamos con detalle, tienen diferencias. Voy a ir explicando por qué. Pero la variación es fundamental para que haya evolución. Sin variación no hay evolución. Si todos fuéramos idénticos, habría una manera de eliminar tal vez el exceso de población, pero no sería por selección natural, sería al azar. Entonces la variación es fundamental. Entonces, ¿qué explica el evolucionismo? Explica, por ejemplo, ¿es posible trazar relaciones entre los seres vivos? Es algo que el propio Darwin se preguntó. Y la evolución biológica, como la he definido aquí, es un proceso dinámico y continuo cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y vivientes adaptadas a los distintos ambientes. Entonces, como pueden ver, aquí están los dos grandes conceptos que trata de explicar la teoría de la evolución: la biodiversidad, la gran diversidad, y la adaptación. Que les decía antes, son problemas que no son nuevos para la humanidad. Quienes no estaban de acuerdo con el evolucionismo o que no conocían todavía el evolucionismo, ya trataban de explicar por qué tantos, por qué tan diversos y por qué adaptados a su ambiente particular. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se empezaron a desarrollar teorías científicas. Es decir, no ha sido siempre un problema de la ciencia, es un problema de la humanidad. Entender esos asuntos ha sido un problema de la humanidad. Y bueno, a ver, ¿cómo? Cuando no se oiga puedes hablar muy fuerte, eso ayuda mucho. Cuando no se oiga me dicen, porque si no, imagínense, yo estoy hablando como una loquita sola. O la otra, si quieres el micrófono. Bueno, si voy a hacerlo así, y si no, pues ya tener un micrófono de mano, ¿no? A ver, ¿se oye? Sí, ¿verdad? Entonces les decía que la humanidad trató de resolver ese problema. ¿Quién fueron los primeros que se preocuparon por ese problema? Pues las religiones. Las religiones trataron de explicar, sobre todo les importaba cómo surgió nuestra especie. Y todas ellas dicen que nos crearon algún dios o muchos dioses, dependiendo de una religión politeísta o una religión teísta. Ellos son los que empiezan a surgiríamos. Y si ¿saben qué? Voy a tener que tener el micrófono, sí. Sí. A ver, así está mejor, ¿verdad? O sea, como pueden ver, la problemática de la tecnología, problemática de la que también deberíamos de hablar en esta universidad. Pero bueno, les decía, entonces, desde las religiones, desde la filosofía, antes de que existiera incluso la ciencia, o cuando la ciencia era parte de la filosofía, los filósofos o la gente en general, los religiosos, trataban de explicarse por qué hay tantos animales, tantas plantas y por qué hay seres humanos. ¿Y quién nos creó? Y por supuesto, las religiones lo que planteaban es, nos crearon, decía antes, muchos dioses, algún dios, por ejemplo, en la tradición prehispánica mexicana, en los mayas, en los aztecas, en los mexicas, lo que se supone es que varios dioses estuvieron platicando de crear humanos y empezaron a crearlos de diferentes materiales. Cuando hicieron a un hombre, por supuesto, no sé por qué, siempre se crea primero al hombre. Entonces, cuando hay un hombre que lo hacen de maíz, entonces ese hombre
somos nosotros. Ese es el inicio de la humanidad, son los hombres de maíz. Y ustedes conocen muy bien, porque este país tiene una tradición judio-cristiana muy importante, 85% o más de la gente se declara católica, de manera que la mayoría de ustedes, por razones de religión o por razones de cultura general, conocen cuál es la explicación judeocristiana del origen del hombre también, y la mujer pues como algo secundario de una costilla. Pero bueno, Dios hizo un hombre de barro, le insufló su poder, su sabiduría, etcétera, y creó a la humanidad. Entonces, les decía, este problema no es exclusivo de la ciencia, pero la ciencia se la ha quitado al resto. Se lo hemos quitado a los filósofos, no sin tomar en cuenta la filosofía, que es parte de lo que voy a hablar, y se lo hemos quitado, por supuesto, a las religiones. Nos toca a los científicos explicar la diversidad biológica y nos toca a los científicos explicar cómo surgió la especie humana. Entonces, ¿qué implica el evolucionismo? Implica la transformación de una visión estática en la que no hay cambio a una visión de cambio permanente. De cambio, y claro, ahora sabemos, no solamente los seres vivos cambian las instituciones, cambian los países, cambian las personas, prácticamente todo cambia. Voy a hablar de la explicación de Darwin, que no es la primera. Insistí que los propios filósofos griegos, porque en la filosofía griega empieza todo, empezaron a tratar de explicar la problemática que estoy señalando, y también algunos otros teóricos anteriores a Darwin, por ejemplo Lamarck, o el propio abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, contemporáneo de Lamarck, explicaron, sobre todo Lamarck planteó una teoría de la evolución. ¿Se acuerdan? Todos estuvieron ya en el bachillerato, ¿se acuerdan de Lamarck, las jirafas, los cuellos que se estiran, etcétera? No voy a hablar de esa teoría, voy a hablar de la teoría que es vigente actualmente, el darwinismo. Por supuesto, también el darwinismo ha evolucionado. Hoy sabemos mucho más de lo que sabía Darwin. Darwin escribió su libro en los años 40 del siglo XIX, 1838, Darwin tenía la primera versión de la teoría moderna de la evolución. Entonces, comprenderán ustedes, la ciencia ha avanzado muchísimo, la biología también se ha diversificado, han aparecido nuevas disciplinas de la biología, como la biología molecular, como la genética, como la evolución relacionada con el desarrollo, que se llama evodevo, etcétera. La propia ecología no existía. Entonces, pero voy a hablar de las bases que siguen siendo vigentes. Yo le he llamado a esto el núcleo duro del darwinismo, lo que se ha mantenido, lo que no ha cambiado, o en todo caso iré explicando qué cambios ha habido. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Era de una familia, no una familia aristocrática, no noble, digamos, pero sí de una posición económica buena. Tenían grandes territorios que sembraban, alquilaban a campesinos, a criadores de animales, etcétera. Vivía de sus rentas, digamos, ¿no? Rentas que tenían que ver con la producción agrícola y ganadera. De manera que él y su familia eran gente rica, que podían dedicarse a algo más que sobrevivir. Darwin, les decía, además, su padre y su abuelo eran médicos. Su abuelo es uno de los más importantes intelectuales del siglo XVIII, principios del XIX. Es impresionante, he leído, el famoso es el nieto, pero he leído a Erasmo, el abuelo, y es impresionantemente brillante, y muchas de las ideas que no desarrolló Erasmo, que no planteó una teoría, pero ideas de la competencia entre los individuos de una especie, de la selección, ideas que después desarrolló Darwin, es impresionante que las hizo como parte del romanticismo de esa
esa gran corriente filosófica que es el romanticismo, particularmente el romanticismo alemán. Erasmo como su nieto son ingleses, pero con un contacto que ya existía desde aquellos momentos entre científicos y filósofos de la época. Pero no voy a hablar ahora de Erasmo, pero sí voy a hablar de cómo Darwin llegó a la teoría de la evolución. Charles estudió, bueno, decía, su abuelo y su papá eran médicos, y su papá quería que él también fuera médico, y lo mandaron a la Universidad de Edimburgo, una universidad, diríamos hoy, avanzada, progresista, no diría izquierdista, sería muy exagerado, pero para que me entiendan, era una universidad en donde, por ejemplo, se discutía el evolucionismo lamarckiano. Entonces, ahí Darwin aprendió algunas de las ideas de Lamarck, no quiso formarse como médico, no le gustó la carrera de medicina, y entonces le dijo a su padre: me voy, no quiero ser médico, quiero otra cosa. Y entonces le dije: bueno, pues entonces te formarás como clérigo, era otra de las carreras que él podía estudiar, y Darwin se integró a la Universidad de Cambridge para formarse como clérigo. Parecería increíble, ¿no? Así es la vida. Yo creo que el golpe más duro que ha recibido la Iglesia lo ha dado Darwin, uno de los más duros, y se empezó a formar como clérigo, como pastor de la Iglesia anglicana. Esa iglesia que Enrique VIII, para casarse con Ana Bolena, separó de la Iglesia católica. Entonces, de esa iglesia. ¿Y por qué pensaría Darwin en ese momento? Tenía 18 o 19 años, cuando le dijeron: no quieres ser médico, pues vas a estudiar algo y vas a ser clérigo. Me imagino, por lo que había aprendido ya en la escuela de Edimburgo, había aprendido ya algo de historia natural, algo de botánica, geología, algunas cuestiones que seguramente le llamaron la atención, y pensó que como clérigo podía, como otros de sus contemporáneos, dedicarse al estudio de la historia natural. Digamos que la historia natural es el antepasado de la biología y de la geología, y que podía entonces dedicarse a sus actividades de pastor de la Iglesia anglicana, de una iglesia de este estilo, y al mismo tiempo poder hacer historia natural, al estilo como después lo hizo Mendel, ¿no? Bueno, como lo hizo Mendel, que es un contemporáneo de Darwin, aunque nunca se conocieron. En fin, entonces Darwin adquirió todos los conocimientos en Cambridge de lo que se llama teología natural. La ciencia de ese momento, la ciencia, estoy hablando de los 20, 30 del siglo XIX, o sea, 1830, estoy hablando de ese momento donde Darwin está estudiando eso. Ahí, en Cambridge, él aprende que la ciencia debe explicar la creación. El objetivo de la ciencia en ese momento, inglesa y de gran parte de Europa, que es donde se está desarrollando fundamentalmente la ciencia, el objetivo es explicar lo creado. ¿Y qué es lo creado? Las plantas, los animales y los minerales. Entonces, eso es lo que es un historiador natural, el que trata de entender cómo Dios creó a los minerales, los animales y las plantas. Ahí se forma Darwin en Cambridge con esa idea, pero al final de su carrera, cuando estaba terminando el equivalente a una licenciatura en historia natural, es decir, en biología y geología, más filosofía, más teología, era lo que estudiaban, lo invitaron a participar en un viaje por todo el mundo, el famoso, que ustedes han oído, el famoso viaje en el Beagle. El Beagle era un barco del imperio inglés, era de los mejores barcos que existían en la época, y tenía como objetivo, como el de todo país colonialista, de conocer cómo eran, hacer más detallados mapas de todos los continentes y conocer los recursos que tienen los diferentes territorios, los recursos naturales, los minerales, las plantas, los animales. Entonces, Darwin hace en 5 años este periplo, sale de Inglaterra en ese viaje, en este barco. Darwin llevaba
todos los avances que la tecnología permitía. Aparte de su formación ya como naturalista, llevaba el mejor microscopio que había en la época, tenía la posibilidad en cada puerto de recibir libros que estaban publicando en Inglaterra. El viaje duró 5 años. Era como hacer un doctorado, o sea, terminando la licenciatura, hacer un doctorado en un barco, que la verdad que se suena deseable, ¿no? Sobre todo para un naturalista. Y en el barco tenían la obligación de colectar todas las especies que fuera encontrando en cada parte en la que llegaba el barco y él bajaba. Aquí podemos ver cómo había pasado a Tenerife, pero había una epidemia y no pudo bajar, el barco no lo dejaron entrar. Pero fue después a Cabo Verde, ahí ya estamos en África, y después va a Brasil, Uruguay, llega a la Tierra del Fuego, y en cada lugar va colectando plantas, animales. Eso es lo que es un naturalista, colectar fósiles, plantas, animales, hongos, etcétera, y ya él había aprendido en su formación en las universidades, que les mencioné, cómo poner en formol o cómo secar las plantas, en fin, y mandarlas. Eso es muy importante para que ustedes entiendan cómo trabaja la ciencia, cómo funcionan las colectividades científicas, cómo funciona una comunidad científica. Y esto me importa mucho explicarlo en el caso de Darwin. No es que Darwin llegó, hizo el viaje, vio las Galápagos, como ha hecho ese mito, particularmente Haeckel, vio las Galápagos y entendió la evolución, descubrió la evolución. No, así no fue. Es un colectivo de científicos el que está trabajando junto con Darwin para explicarle a Darwin, por ejemplo, qué especies ha colectado. Él no conocía, tenía una formación general. Ningún biólogo puede reconocer todas las mariposas, las aves, las angiospermas, las gimnospermas. No hay ninguno. Ustedes saben, hay especialistas que se dedican solo a mariposas, solo a reptiles, solo a angiospermas, etcétera. Entonces, pero él contaba con toda la ciencia de Inglaterra. Fíjense bien. Él, ¿cómo? No en el Beagle. Él contaba con todos los científicos de Inglaterra porque les enviaba. Llegaba a un puerto, colectaba, y otro barco que estaba ahí regresaba a Inglaterra sus ejemplares. Y esos científicos que están trabajando en las instituciones de Londres están recibiendo lo que Darwin manda. ¿Sí? Entonces está contando con los científicos de todo su país, con todos los naturalistas, digamos, ¿no? Con los naturalistas particularmente, con los geólogos, con los que llamaríamos botánicos, zoólogos, están contribuyendo al conocimiento de Darwin. Él colecta y manda a Inglaterra, y ellos están enterados de qué pasa, están pensando a ver qué llega, qué carga llega. Bueno, los que conozcan a los biólogos, si reciben un cargamento de plantas o de fósiles o de animales, bueno, van a estar fascinados, entendiendo, ¿y esta qué especie es? Y esta es una especie nueva, y le voy a poner el nombre de mi mejor amigo, o el nombre de un admirado, o el nombre de quien. Ellos inventan los nombres para las especies. Entonces, como pueden ver, el viaje que duró, les decía, de diciembre de 1931 a octubre de 1836, 5 años, fue un viaje donde él iba leyendo, observando, estudiando, trabajando. Y hizo este recorrido por estos países, les decía, aquí está la Tierra del Fuego, Argentina, Chile. Bueno, por supuesto pasó por Perú, llegó a Ecuador, aquí visitó las Islas Galápagos. Sin duda las Islas Galápagos fueron importantes. Lo único que digo es, miren, la evolución, lo único que digo es, no fueron, vio y claro que hay evolución, no se hace así una teoría, no ocurrió así, pero sin duda fueron importantes. ¿Por qué? Porque las Galápagos son un archipiélago, en donde una población que llegue del continente, por ejemplo, se va a dispersar en las diferentes islas y van adquiriendo diferencias, y que esto fue lo que Darwin después entendió. Pero fueron importantes, pero la evolución se lleva a cabo en todo espacio donde hay seres vivos. En cualquier parte del planeta donde hay seres vivos está habiendo evolución constantemente.
y no se ve, eso se deduce de una serie de conocimientos que en este caso Darwin fue ligando, fue entendiendo, conjuntando, y bueno, les decía, algo que a él le impresionó muchísimo es esa gran biodiversidad. Como ustedes saben, los países europeos, particularmente Inglaterra, no tienen una biodiversidad muy grande. Cuando él llega, por ejemplo, a África, cuando llega a Brasil, bueno, es impresionante. Están en esa parte del continente, están de los países más biodiversos. Uno de ellos es México, al que desgraciadamente no vino porque le hubiera encantado estar aquí. Pero bueno, no vino, como sí vino Humboldt, que fue un admirado por Darwin, uno de sus teóricos. Humboldt sí vino a México y conoció, y fue el que dijo la ciudad de los grandes palacios y el país con la mayor desigualdad. Humboldt, 1803. Fíjense, y seguimos igual o peor, ¿no? Con la desigualdad más grande del mundo. Bueno, entonces les decía, él hizo este recorrido por América y luego fue a Australia, a Mauritania, regresó a África y volvió en esos 5 años de viaje a Londres. Entonces, les decía, un gran ejemplo que Darwin entiende, cuando él regresa a Inglaterra, los científicos que han trabajado para él le dicen, mira, este pinzón que estaba en tal lugar de tal isla, en una de las islas de los archipiélagos, es Geospisa campanula, por ejemplo. Este es otro Geospisa, otro género, el mismo género, por otra especie, pero está en otro lado. Entonces, al recibir la información que Darwin tiene del viaje, Darwin empieza, que es una gran ventaja para los historiadores de la ciencia, él todo lo escribe, de lo que lee hace notas, de los libros en donde puede anota sus comentarios, y lleva, como se acostumbra en los barcos, una bitácora, lleva cuadernos, y entonces escribe todo lo que le llama la atención, lo que colecta, lo que piensa, y por eso sabemos que Darwin, al empezar el viaje, era absolutamente fijista. Pensaba, como cualquier teólogo natural, que la ciencia tenía como objetivo entender la creación. Pensaba que todo lo que él veía había sido creado, tal vez no en 7 días, no en 6 días, como dice la Biblia, pero había sido creado. Pero al final del viaje, Darwin empieza a tener dudas. Al final del viaje, y como un buen científico, Darwin empieza a analizar lo que se sabe en ese momento, lo que se dice en ese momento, que es la teología natural, la ciencia basada en la Biblia, pero es ciencia al fin y al cabo, y empieza a ver que hay contradicciones, que lo que la Biblia dice no explica lo que él está viendo. Ese es un buen científico, el que entiende qué dice la ciencia, qué dice la cultura de ese momento, del tema que está estudiando, y ve si lo que él analiza en su laboratorio o en el campo coincide con lo que dice la ciencia vigente. Y en ese momento la ciencia vigente es la teología natural, es la creación, es la historia de la creación cientificada, digamos. Y entonces empieza a comparar y ve que hay, por ejemplo, bueno, antes de decirles las contradicciones con la teología natural, las contradicciones con la religión, lo voy a decir así, aunque estoy hablando ya de la ciencia, él en el viaje todavía piensa en la fijeza de las especies, o sea, las especies no varían, Dios las creó y no han cambiado. Podría haber extinciones, pero si hay una extinción, Dios crearía a un reemplazo. Inclusive, algunos autores sabios, impresionantes, como Charles Lyell, que es el fundador de la geología moderna, que es una influencia impresionante para Darwin y para toda la geología actual, creía que si una especie desaparecía, vamos a suponer, desaparece el elefante, Dios crearía otro organismo de un grado de desarrollo similar. Vamos a suponer un mamut. O al revés, se extingue el mamut y creó el elefante. Pero este era el tipo de ideas que sostenía la ciencia de la época. Y a esto me refiero cuando digo que podía haber extinciones y actos de creación local.
aceptaba ya que los cambios geológicos son graduales. Esto también lo planteó Lyell. La Tierra va cambiando, la corteza de la Tierra va cambiando, la corteza también evoluciona, va gradualmente y de repente por catástrofes locales también la Tierra puede cambiar. Piensa que hay extinción como un proceso que ocurre gradualmente por muertes sucesivas de los organismos. Esto es fundamental. Él y toda la cultura y toda la rama de la ciencia del momento pensaban la adaptación es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios creó a cada organismo con los órganos que requiere para vivir en un determinado ambiente. Las peces requieren branquias para respirar, los organismos terrestres necesitamos pulmones o tráqueas, depende del grupo al que pertenezcamos, pero lo que creen todos, la adaptación es perfecta. Y Darwin hasta ahí lo sigue pensando. Que hay un balance en la naturaleza, o sea, no hay guerra, lo que descubre Darwin es unas relaciones tremendas, no hay un balance, hay un equilibrio, y dice, el número de especies permanece constante. Entonces, ¿por qué constante? Porque Dios creó un número de especies y luego algunas se extinguen, pero las repone. Entonces, nunca cambia nada, ¿no? Y entonces les decía, como un buen científico, él va a analizar qué estoy viendo yo, qué colecté en mi viaje, qué especies eran, porque ya le dijeron los especialistas, y va a comparar con lo que dice la teología natural, la Biblia a final de cuentas. Y entonces dice, a ver, en las islas hay menos especies que en los continentes cercanos. ¿Por qué? Y así escribe en su libro, yo no me lo inventé, ¿eh? Él dice que disminuiría el poder de Dios en islas. ¿Cómo? Dios es tremendamente poderoso y puede hacer todo. Así lo escribe, disminuiría el poder de, yo creo que un poco sarcástico, como que ya estaba entendiendo, pues que no, ¿verdad? Luego también se refiere a la ausencia de cierto tipo de especies en islas muy alejadas de los continentes, lo mismo, y Dios no podía crear esos continentes, en esas islas lejanas, no podía crear, no, ¿cómo que no? Ustedes dijeron que sí se podía, ¿no? Los teólogos decían, sí podía, Dios podía hacer todo. Otra es la presencia de especies similares en ambientes diferentes. O sea, si Dios creó a los organismos para que vivan en un ambiente, ¿por qué me los encuentro en otro? Y pueden sobrevivir. Digo, me los encuentro en otro porque a lo mejor los llevaron los humanos, pero ¿por qué sobreviven en otro ambiente si Dios los creó adaptados a determinado ambiente? También otro punto, la observación de fósiles en lugares donde no había habido cambios también, porque Lyell, es que cuando él está en el viaje recibe los libros de Principios de Geología de Lyell, donde Lyell hace una crítica devastadora de la teoría de Lamarck. Trata de demostrar que no hay evolución, trata de demostrar que las especies no han cambiado, igual que Cuvier, que lo antecedió, Cuvier y él dicen, es una prueba, cuando vemos los restos que los egipcios han embalsamado, vemos que embalsamaban junto con los humanos muertos a sus pobres animales, ¿no? Se los llevaban con todo, y perros y gatos y aves y lo que tenían, y bueno, embalsamaban todo, y no había habido un cambio en 6.000 años, o sea, no ha habido ningún cambio, por lo tanto, ¿cuál evolución? ¿Cuál evolución? Y eso también decía Lyell. Y Darwin, entonces ve que nada de lo que se dice en relación a estos temas es válido de acuerdo a lo que él está viendo. Y entonces, una de las principales ideas que Darwin analiza y que lo lleva a un cambio radical es la distribución geográfica, la distribución biogeográfica. ¿Por qué no hay anfibios en islas? ¿Por qué no vas en continentes y no llegan a las islas? ¿Por qué hay tales especies en el continente, y etcétera, ¿no? Y entonces la biogeografía, la incipiente biogeografía que él está fundando, ese estudio, bueno, junto con Wallace y con otros autores, esa ciencia tan importante que es el estudio de la distribución de las especies biológicas en el planeta, eso lo lleva a pensar, no hay creación.
No hubo creación. Me parece mucho más lógico explicar, dice Darwin, la distribución de los seres vivos, por qué hay determinadas especies en cada continente, porque ahí han surgido y luego se han dispersado. Cada especie ha surgido en un lugar, como nosotros surgimos en África, cerca de Etiopía, cerca de lo que es Etiopía, y de ahí nos dispersamos. Solo surgimos en África, es lo que hasta la ciencia sabe hasta hoy. Nacimos en África y creo que la evidencia es abrumadora, no hay otra. Hasta ahora puede haber diferencias en pequeños detalles, en este no. Los humanos surgimos en África y de ahí nos dispersamos. Y todas las demás especies son igual. Han surgido en algún lugar y de ahí se han dispersado hasta donde han podido, porque lo que Darwin ve es que hay una gran capacidad de dispersión de todas las especies que existen. Y además vean los humanos en dónde andamos, ya queremos llegar a Marte, ¿no? Entonces, Darwin, cuando regresa del viaje, ve, les decía, habla con todos los científicos, que él ya es un reconocido científico, porque él manda sus especies y él manda, sobre todo, ya hace aportaciones importantes al momento en geología. Y ya escribe artículos, o sea, lo que los científicos tienen que hacer, publicar sus resultados, que los demás, las demás personas vean qué opinan y critiquen y cuestionen, es como funciona la ciencia. Y entonces Darwin, además, empieza a leer todo lo que no había leído por dedicarse a formarse como clérigo, ahora empieza a leer todo lo que se sabe de los seres vivos, todo la biología, la embriología, lo que digo ahí, la taxonomía, la distribución geográfica de Humboldt, la anatomía comparada, etcétera. Entonces empieza a tener una formación teórica y fíjense que esto es fundamental. La formación teórica es fundamental. Si uno no tiene un conocimiento, no conoce lo que la ciencia de ese momento dice, o en cualquier lugar, en la filosofía, en cualquier disciplina, si no conocemos, no tenemos una idea de la cultura que se ha desarrollado en nuestro tema, no vamos a poder aportar nada, ni en filosofía, ni en derecho, ni en ciencia, ni en nada. Entonces Darwin empieza a entender todo lo que se ha hecho, porque les dije antes, la ciencia es una actividad colectiva. La comunidad académica trabajan entre muchos, y algunos en la física y explican cómo se comporta un electrón, y cómo es un átomo, etcétera, y los químicos y todos, y eso entre todos van entendiendo cómo es la naturaleza, y por supuesto falta muchísimo más por conocer que lo que ya se conoce, falta mucho, pero lo que insisto es entre todos, y también, por supuesto, la filosofía contribuye y ha contribuido siempre al desarrollo de la ciencia. Además de que Darwin estudió a estos científicos, también estudió a Herschel y a Whewell, los más importantes filósofos de la ciencia de ese momento. Yo creía que son inclusive, podría decir, de los fundadores de esa disciplina que junto con Kant desarrollan para entender cómo avanza el conocimiento, cómo funciona, cómo los humanos conocemos, cómo los humanos podemos entender y explicar la naturaleza con todas nuestras limitaciones, por supuesto, pero cómo analizamos. Y Darwin se preocupa, y eso me encanta de Darwin, no creo que se hayan dado cuenta que soy una gran admiradora de él, estudia filosofía, se da cuenta que requiere entender qué es ciencia, cómo explica la ciencia los fenómenos, cómo la comunidad reconoce que algo es científico o no es científico. Eso es filosofía de la ciencia. Y entonces, bueno, en general adquiere una cultura impresionante sobre todo lo que está relacionado con su objeto de estudio. Algo fundamental es que a Darwin le impactó muchísimo conocer a lo que él llamó fueguinos, los grupos que habitaban en ese momento en la Tierra del Fuego. Eran grupos que Darwin definió como salvajes, primitivos, atrasados, pero al mismo tiempo reconoció perfectamente que eran seres humanos de la misma especie que los ingleses. Y ya para un inglés reconocer eso está tremendo, ¿eh? O sea, se dio cuenta perfectamente que todos somos la misma especie. Bueno, conoció a los argentinos, conoció a los brasileños, conoció a una cantidad de grupos importantes, pero se dio cuenta
y es el primer biólogo que así lo dice, y de los primeros en la cultura que dice: somos una sola especie y no hay grupos más o menos evolucionados o grupos superiores y grupos inferiores. Lo que hay son diferencias culturales. Hay grandes diferencias culturales, por supuesto. Él ve las canoas que hacían los fueguinos, eran canoas, sí, tecnológicamente muy primitivas, comparadas con el Beagle, que era el mejor barco que existía en su época. Sin duda, la tecnología sí es una diferencia entre los humanos, la cultura es una diferencia entre los humanos, pero biológicamente no somos distintos. De hecho, no se puede hablar de razas humanas. No hay razas humanas. Es un error. Los negros, los blancos, los morenos, nos distinguimos unos de otros por el color, por la forma del pelo, nada más. No hay, como cuando hablamos de razas de caballos, de razas de perros, que las diferencias son enormes, muy numerosas. Y sí podemos distinguir entre un chihuahueño y un bulldog. No es lo mismo con los humanos y no se utiliza el concepto de raza desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista étnico es distinto y la gente tiene una identidad, a veces por su grupo racial, es otra cosa. Pero no hay seres humanos superiores ni seres humanos inferiores, hay seres humanos distintos. Pero exactamente eso a Darwin lo marca muchísimo en toda su teoría. El haber entendido esto de los humanos es fundamental. Y se pone a leer, empieza a leer todo lo que se ha escrito sobre la especie humana, y así llega a Malthus. Así llega a la economía política clásica, tratando de entender, porque Malthus escribe los principios de la población. Y Malthus ha descubierto algo que la biología no conoce. La biología, la historia natural, conoce la competencia entre diferentes especies. Conoce la depredación, quién se come a quién, conoce el parasitismo, conoce muchas interacciones ecológicas entre los seres vivos, pero no conoce la biología la competencia al interior de la especie. Quien descubre que la competencia más dura, la competencia más fuerte en la naturaleza es entre individuos de la misma especie, es Malthus, porque Malthus estudia a los humanos y dice: ¿por qué es la competencia más fuerte entre los individuos de la misma especie? Porque tienen los mismos requerimientos, porque van a luchar por el mismo alimento, por el mismo tipo de alimentos, por los mismos tipos de lugares para vivir, por las parejas, que es fundamental para que la especie perdure, el tener parejas y descendencia. Y entonces esta es una aportación que Darwin toma de la economía política clásica. Fíjense la cantidad les he mencionado a la filosofía, a la anatomía, a la biogeografía, y ahora les incluyo a la economía. Esa capacidad de síntesis que tiene alguien como Darwin es impresionante. El conocimiento de la época lo une, lo trata de unificar en una teoría, que es la teoría de la evolución. Pero les decía, es muy importante el estudiar a Malthus, porque Malthus demuestra cómo hay en el tiempo los recursos van creciendo exponencialmente y la población crece. La población crece, aquí faltó la otra gráfica, pero bueno, los recursos crecen de una manera muy lenta, y en cambio la población crece de una manera exponencial. La población crece de manera geométrica, y al revés, los recursos crecen de manera geométrica y la población crece mucho más rápido. Ahora, algo que muchos neomalthusianos siguen insistiendo en este punto, que no hay recursos suficientes. Lo que sabemos hoy, en el caso esto es para todos los grupos animales y para los vegetales, los recursos son limitados siempre. En el caso de los humanos, los recursos son limitados por razones políticas, por razones del tipo de economía de un país. En los humanos tenemos alimento suficiente para que todos los humanos del mundo pudieran alimentarse adecuadamente sin problema. Es el problema del neoliberalismo, el problema de quién tiene más, quién tiene menos, de hacer negocio, de buscar primero tirar un cargamento de arroz o de maíz al mar antes que bajar de precio. Pero eso no lo vio Malthus, ni lo ven los neomalthusianos que todavía existen. Pero bueno,
esto sirvió para que Darwin entendiera que la competencia al interior de una especie es mucho más ruda que con otras especies. Y esto es lo que lo lleva a entender la adaptación diferencial. Él se da cuenta, hay variación entre todos los organismos y las variaciones pueden hacer que un organismo sea o no más apto. Entonces, les decía, el enfoque malthusiano da la clave, la competencia dentro de la especie. Entonces puede entender Darwin que la adaptación es distinta y que la variación puede hacer que un organismo sea más o menos apto. En la variación vista como la ve Darwin está la clave de la evolución. Además, entiende, la adaptación no es perfecta. En tanto Darwin está demostrando, no hubo creación, no hubo alguien que diseñó a un organismo y lo hizo perfecto, se da cuenta, la adaptación nunca es perfecta. La adaptación es un proceso, no es un hecho dado por alguien, sino es un proceso en el que los organismos se van adaptando gradualmente a su ambiente. Entonces, este es el síntesis del planteamiento de Darwin. Hay variación en la naturaleza, no hay seres vivos idénticos. Hay un origen espontáneo de la variación, las variaciones aparecen y la selección natural las va a proteger o no. Hay una lucha por la existencia, debido a que el crecimiento de las poblaciones es mayor que los recursos disponibles. Hay una sobrevivencia de los más aptos, esto es Spencer, no es Darwin. Y hay selección natural que consiste en la preservación de las variaciones favorables y la supresión de las desfavorables. Este es el modelo explicativo de Darwin. Entonces, aquí tenemos los hechos observados. Fíjense cómo funciona la ciencia. Hay observaciones que hacemos directamente los científicos, pero también hay inferencias que hacemos, no son directas las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones directas? El crecimiento exponencial potencial. Todas las poblaciones tienen una posibilidad de crecimiento muy grande que una sola pareja podría llenar el planeta de elefantes o de estrellas de mar o de una planta si no hubiera alguna depredación, si no hubiera competencia, si no hubiera limitación de recursos. Esto no ocurre. Las poblaciones por lo general se encuentran, no crecen desmedidamente, por lo general se encuentran en un estado estable respecto a su tamaño. Existe limitación de recursos, hay una competencia al interior de la especie. Hay singularidad de cada individuo, hay variación, eso lo han visto los criadores de animales y plantas y los taxónomos. Gran parte de esa variabilidad se hereda. Entonces, fíjense, de los tres primeros, crecimiento, que las poblaciones no crecen tanto, que están limitados los recursos, de estos primeros hechos se infiere la noción de lucha por la existencia. Entre los organismos, pero también con el medio ambiente. También por la cantidad de sal, la humedad, la temperatura, los huracanes, todo lo que vivimos ahora. Y luego, de lo demás, de todos los demás, se deduce la supervivencia y reproducción diferencial. Esto es lo que se llama selección natural. La sobrevivencia y reproducción diferencial, que surge de la variabilidad, de la adaptación diferencial, hay organismos adaptados unos que otros, de ahí surge la idea de selección natural. O sea, hay selección porque hay competencia y porque hay diferencias en el nivel de adaptativo. Hay unos más adaptados que otros. Y esto, en el tiempo, lleva a la transformación de las especies y el origen de nuevas especies a través de muchas generaciones. Entonces, la selección natural ocurre solo si hay variación entre los individuos de una especie para algún carácter. Esta variación se llama variación fenotípica. Existe una relación directa entre el carácter y el aumento en la fecundidad y sobrevivencia. Es la variación en adecuación o eficacia biológica. ¿Cuántos descendientes tiene cada individuo? Hay una relación consistente para este carácter entre padres y descendientes, que sea al menos en parte independiente de los efectos del ambiente. O sea, no se produce por uso y desuso, se produce por herencia, se transmite por herencia. Entonces, ¿qué descubrió Darwin? Los organismos se han diseñado, los órganos, los pulmones sin duda sirven para hacer intercambio gaseoso, las manos sirven para tomar, cualquier órgano que veamos tiene una utilidad.
O sea, no todo es adaptación, no todo es adaptativo, pero sí la mayor parte. La selección natural ha ido buscando la manera, así entrecomilladamente, de formar un órgano que tiene una función. Pero no hay quien dirige la evolución, no hay un creador diseñando los órganos, hay un proceso de variación y selección natural que va estructurando cada órgano, ¿sí? Entonces, con el descubrimiento de la selección natural, Darwin acepta el hecho de la adaptación y le da una explicación natural, incluyendo así el diseño de los seres vivos dentro de la ciencia. Es decir, se lo quitamos a la religión, se lo quitamos a la filosofía. Entonces, variación más selección natural es igual a adaptación. Bueno, voy a hablar rápidamente, creo que ya no me queda tanto tiempo, ¿no? A mí me dicen que no tenga prisa, conste. Bueno, voy a hablar ahora, esta es las ideas centrales. Hay evolución, compañeros queridos, hay evolución, las especies se han transformado en el tiempo y no hubo una creación. Hay evolución y los seres humanos somos parte de ese proceso. Eso es muy importante también para la bioética. ¿Por qué? Porque no somos los dueños del universo como nos hicieron creer las religiones, nosotros somos los dueños que le ponemos el nombre a las especies y que las utilizamos como queramos. No, todos somos parte de un proceso evolutivo que tiene 3.800 millones de años aproximadamente, todos somos parte de ese proceso y todos necesitamos de todos para que nosotros podamos seguir viviendo en el planeta. Si nosotros no cuidamos a los demás organismos, nuestra sobrevivencia en el planeta está muy difícil. De hecho, no hay tal. Si no existen los demás organismos en la naturaleza, nosotros no vamos a sobrevivir tampoco. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido el darwinismo? Bueno, creo que la más perjudicada fue la religión. Ahí sí, porque clarísimamente lo que demuestra la teoría de Darwin y la teoría neodarwinista, las teorías que han seguido, es no hay un diseño inteligente, que es lo que los creacionistas primero hablaban de la Biblia prácticamente de manera literal, y hoy hablan de un diseño inteligente para tratar de aparentar una connotación científica, pero lo que demuestra el evolucionismo es que el proceso de transformación de los seres vivos ha sido un proceso muy largo, gradual, también en algunos momentos saltacional, y en suma, y fíjense que no estoy diciendo, porque no es un tema que le interesa a la ciencia, si Dios existe o no. Si ese Dios o dioses, de lo que hablan las religiones, existen o no, la ciencia no lo sabe, ni es un tema de la ciencia. Lo que sí es un tema de la ciencia es entender cómo surge la naturaleza, cuáles son las interacciones que tiene, etcétera. Y eso, les decía, que hay evolución, es un hecho. Ahora, el proceso de la evolución, ¿quién surgió primero? ¿Qué organismos surgieron después? ¿Cuáles son las relaciones de parentesco entre todos? Eso lo estamos estudiando y puede haber muchas polémicas al respecto. ¿Cuáles son los principales mecanismos de la evolución? Son discusiones fundamentales, pero no el que hay evolución. La evolución está tan demostrada como que la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra no es plana, etcétera. Entonces, la influencia en la filosofía. En primer lugar, señalé antes, hubo una influencia de la filosofía, particularmente, pero no solo, de la filosofía natural alemana, una escuela alemana, que tuvo una influencia que fue muy impresionante, porque gente como Schelling, como Goethe, como muchos autores románticos alemanes, ya pensaban que había evolución. No tenían la evidencia clara, no tenían un mecanismo, no tenían una teoría, eso lo hizo Darwin, pero sí hablaban ya de transformación. Goethe, el gran poeta, habla de que hay transformación de los órganos, de las diferentes especies, hace observaciones, porque además los románticos hacen arte, hacen filosofía y hacen ciencia al mismo tiempo. Bueno, y Goethe es un gran escritor, un gran literato,
pero también le interesa la ciencia y la filosofía, y entonces ya se habla de evolución, pero desde la filosofía, sin evidencias empíricas, que es la parte que aporta la ciencia. Y bueno, hay una influencia, ahora yo hablé ahí menciono la filosofía impactando a la ciencia, pero también la propia ciencia, esta ciencia del darwinismo, tiene un impacto impresionante en la filosofía. Y yo además algunos ejemplos. Bueno, aquí hay toda una escuela de John Dewey, que es una escuela pragmatista, una escuela utilitarista, que se basa absolutamente en los planteamientos darwinianos. Bueno, aquí tenemos un experto en Nietzsche, pero yo creo que Nietzsche no se hubiera atrevido a decir Dios ha muerto si no hubiera habido esa evidencia, esa claridad de que había la que la naturaleza podía explicarse desde un punto de vista científico. Bueno, y muy importante, la epistemología. La epistemología, como ustedes saben, estudia la forma en que conocemos, cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo explicamos los humanos los fenómenos que estudiamos o cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, no necesariamente hablando de ciencia, sino conocemos, entendemos. Y hay dos formas de epistemología, de epistemología evolucionista, que se ha desarrollado a partir del evolucionismo. La epistemología evolucionista de los mecanismos, es decir, cómo se han generado los órganos que nos permiten conocer, cómo se han desarrollado el cerebro, las conexiones al interior del cerebro, cómo se han desarrollado los órganos de los sentidos. O sea, sin duda, eso tiene un origen biológico, el cerebro, pero también formas de pensamiento también se han desarrollado junto con la evolución. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Imagínense unos antepasados nuestros, estilo Australopithecus, robustos, algún Australopithecus, que está cerca de una cueva y primero ve si se puede meter o no, y ve que hay 3 tigres. Y dice, híjole, no me meto porque obviamente no se meten ni siquiera ni un chimpancé ni un gorila, no se van a meter, pero salen 2 tigres y uno de ellos dice, ahora sí me meto. ¿Quién es nuestro pasado? ¿El que supo contar hasta 3 o el que se metió? El que dijo, falta 1. Bueno, y entonces esa forma de pensamiento, esa forma de decir, a ver, hubo 3, o yo tenía 3 y ya me falta 1, etcétera. Esa forma de pensamiento matemática es fundamental para el desarrollo de la especie humana y tiene un origen biológico. O sea, para mí es indudable que formas de pensamiento básico, digamos, que por ejemplo creo todos los humanos estamos capacitados, así como estamos capacitados para aprender un idioma, nacemos y tenemos toda la estructura cerebral y la estructura del aparato vocalizador desde que nacemos. Pero el idioma que aprendemos, y si lo aprendemos, es porque nos enseñan nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Aprendemos como parte de la cultura, pero la estructura biológica ahí está, y fue resultado de la evolución. Pienso lo mismo de la filosofía, de la ciencia, de la matemática. Tenemos la estructura mental construida en la historia evolutiva de la especie humana, y si tenemos la capacidad o no de hacer ciencia, de hacer filosofía, de hacer literatura, de hacer cualquier actividad intelectual, es por la cultura. Pero hay una base biológica, y entonces esa base biológica la estudia en esta rama de la epistemología evolucionista de los mecanismos. Eso creo que nadie diría, ay no, ¿cómo van a estudiar eso los biólogos? No, pues sí lo estudiamos. Pero también hay la otra parte que es otro tipo de epistemología, que es cómo se desarrollan las teorías. Y hay toda una corriente que es la epistemología evolucionista, que sostiene que el avance de las ideas, el avance de la cultura, ha tenido
un desenvolvimiento similar a la que han tenido los seres vivos. Es decir, que también se puede explicar, y aquí ya es más controvertido, mientras la primera la defiendo totalmente, la del surgimiento de los mecanismos, sí entiendo que la epistemología, de la epistemología evolucionista de las teorías es discutible. Lo que plantea es, se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado el conocimiento por variación y selección natural. Variación de las teorías y selección. ¿Quién selecciona aquí? Los propios individuos. ¿Cómo evolucionan los lenguajes? En español antiguo se decía aiga. Alguien por error empieza a decir haya, pero seguro era o blanquito, o riquito, o algo. Entonces todos empezaron a decir, pues hay que decir haya, como dijo el patrón, como dijo el virrey, ¿no? Porque pues así funciona. Y entonces la gente empieza a decir haya. Y el indígena que sigue diciendo haiga, dice haiga, qué barbaridad. Bueno, así evolucionan y es selección. Es selección también, es selección de las palabras. O mis nietos se ríen porque digo cámara, nosotros decíamos de que cálmate, no, ya cámara maestro. Bueno, ya no se usa, me estoy viendo muy viejita porque ya no se usa, él sí también lo reconoce, pero así evolucionan los lenguajes. Y entonces, ¿quién hace la selección? Existe la variación, hay haiga y haya. ¿Quién selecciona? La comunidad. Y empieza, ¿y por qué? Porque dicen, él es inferior porque dice haiga. Es un indígena que no sabe ni hablar bien español. ¡Qué barbaridad! Y la comunidad empieza a decir haya, y el que no dice haya, pues, digo, en el español antiguo, que usan todavía grupos humanos, se sigue diciendo haiga. Pero bueno, así evolucionan las lenguas. Y entonces, la epistemología evolucionista sostiene que así evoluciona cualquier disciplina. Así evoluciona la ciencia, así evoluciona la filosofía. ¿Por qué? Porque hay variación, hay diferentes tipos de planteamientos sobre un tema, particularmente en la ciencia, hay hipótesis alternativas. ¿Y quién selecciona? La gente, la comunidad científica. Bueno, David Hall, hizo un estudio para ver esa propuesta. Es uno de los teóricos que la ha desarrollado. Los fundadores son Popper, Campbell, Toulmin, pero ese estudio de Hall es muy importante porque es lo que él analizó dos corrientes de la taxonomía cladista, la taxonomía numérica, y vio cómo esas dos comunidades, cómo interactuaban, competían. Los grupos de cladistas y los grupos de otro tipo de taxonomía, la numérica, protegían a sus alumnos, les conseguían becas a sus alumnos, pero no a los que no opinaban igual. A esos yo puedo dar becas, les doy a los que piensen como yo. A los otros, que les consiga beca su maestro, que les consiga beca su director, en fin. Vio cómo se comportaban, pero lo hizo, fíjense, un estudio empírico de epistemología. ¿Cómo se comportan? Pero luego llegan las publicaciones. Entonces, llega una publicación de una corriente epistemológica, una corriente taxonómica, no aceptado, porque esta revista nada más acepta los artículos de la corriente dominante, la corriente cladista. En fin, hizo un estudio de cómo los científicos compiten, como compiten los seres vivos en general, compiten por recursos. ¿Quién tiene más proyectos de CONACYT? ¿Quién tiene más proyectos de PAPIT? ¿Quién tiene más dinero para becar a sus alumnos? ¿Quién tiene más equipo? ¿Quién tiene más bibliotecas? Etcétera. Y quién tiene más reconocimientos también, porque los premios también cuentan. Entonces, por eso, esta teoría epistemológica sostiene, hay una competencia, hay variación, hay diferentes teorías que defienden los propios científicos, y los científicos más aptos son los que van a tener más alumnos, más seguidores y por lo tanto mayor reconocimiento. Entonces, es lo que yo creo que aquí puede surgir la duda de si así es el avance de la ciencia. Lo que sí creo es que
la epistemología evolucionista es una heurística que marca un camino para entender cómo evoluciona la ciencia. La ciencia evoluciona, los conocimientos evolucionan, y esto no necesariamente tiene que ser así, pero sí nos ayuda a entender, por lo menos. Eso es lo mínimo que yo diría. Pero bueno, la influencia del darwinismo ha sido general. Para la antropología, sin evolucionismo, sería no científica. La filosofía, yo me quiero imaginar un filósofo que hoy sostenga que hubo una creación y que no ha habido evolución. Ya, por favor, ¿no? O sea, no podría haber una filosofía que sostuviera algo así. Ninguna disciplina podría sostener algo así, excepto la ciencia ficción o, como hasta ahora ha ocurrido, las religiones, ¿no? Pero bueno, hay algo también terrible, que no hay que minimizarlo, de las consecuencias del evolucionismo, es el darwinismo social. El darwinismo social, que ha sido el fundamento para el racismo, para la eugenesia y para el nazismo. O sea, todos sabemos que Hitler y muchos de sus seguidores, por supuesto, sostenían la diferencia entre los grupos humanos. Bueno, es terrible, pero siempre creo que es necesario recordar lo que hicieron los nazis y los fascistas, y lo que han hecho. Lo que hicieron fue tratar de exterminar a un grupo humano, nada más, ¿no? A los judíos, porque consideraban que eran inferiores, etcétera. Esto sí lo quiero mencionar, porque muchas de esas ideas se sostuvieron en el darwinismo, totalmente de una manera absurda, de una manera inconsecuente, de una manera totalmente acientífica, totalmente ideologizada, sí, una ideología, no ciencia, pero es importante reconocerlo y es importante que se diga, y esto ha sido la responsabilidad particularmente de Spencer, de Herbert Spencer, no directamente de Darwin, sino de Spencer, que fue uno de los que utilizaban, pero muchos. Bueno, Wagner, el gran músico, uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad, Richard Wagner, al principio era una persona comunista, de izquierda, progresista, decente, y terminó siendo un fascista que sostuvo a Hitler, y que bueno, Hitler y él Hitler era un gran admirador de Wagner, bueno, musicalmente ni quien lo dude, pero sirvió como sustento, pues nada más ni nada menos que para justificar el exterminio de un grupo, y esto es gravísimo. Y bueno, la eugenesia, otra consecuencia también muy negativa del evolucionismo, es pensar que hay una manera de ser humano que es la mejor, que entonces todos tendríamos que ser así como ese grupo, normalmente un grupo dominante es. Y la eugenesia lo que planteaba es el limitar la reproducción de los inferiores. Y no sé por qué siempre los inferiores son más oscuritos, son más morenitos, como los indígenas americanos que trataban en Estados Unidos de disminuir, inclusive de ligar las trompas a las mujeres para que no se pudieran reproducir, etcétera, ¿no? Entonces, también ha habido consecuencias y hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que combatirlas, por supuesto, porque en primer lugar, yo les dije, si hubo un científico que reconociera que no había razas, fue Darwin, fue el primero. Aunque se siguió hablando de razas, pero él reconoció que no había razas, que los humanos somos absolutamente una sola especie y no hay unos mejores que otros. Lo que nos distingue es la cultura, somos distintos culturalmente, por supuesto que sí. Pero, bueno, esto es algo que sí quería también señalarlo. Herbert Spencer, con una teoría más bien de corte lamarckiano, sostiene que hay grupos superiores, grupos inferiores, y que hay que buscar que los organismos, los humanos superiores, sean los que se reproduzcan y no los otros. Creo que eso es lo
Bueno, algo que podría concluir es que a partir del ser humano, a partir de Darwin, el ser humano es parte de la naturaleza, todos los organismos estamos conectados. Esto también es una consecuencia del evolucionismo. La conciencia ecológica es una consecuencia de entender que todos estamos ligados, estamos conectados. Nosotros no podríamos respirar oxígeno si no hubiera plantas que lo están produciendo. Los principales productores de oxígeno, bueno, los únicos son los vegetales y el plancton. El mar es por eso tan importante que no se contamine, porque el principal productor de oxígeno es el plancton marino. Entonces, yo creo que esto... con esto terminaría, pero sí, como lo dije, bueno, me faltó una parte nada más. Todo lo humano es explicable en términos científicos, es una consecuencia que es por lo menos se puede analizar. Hablé de la epistemología y el otro punto es la ética. ¿Por qué se puede concluir? Porque si estamos diciendo que la forma de pensamiento, las formas de hacer teorías, las formas de construir conocimiento se han formado en la historia de la evolución, también podemos decir que la forma en que entendemos lo que está bien y lo que está mal, es decir, lo ético, también ha sido un resultado de la evolución y también se puede abordar desde un punto de vista científico. Se puede hacer epistemología desde la ciencia y se puede hacer también estudios de la ética desde la ciencia. Esa no la hemos quitado los filósofos, pero la compartimos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Sí. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Si te parece, hacemos un espacio para unas preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta, pero eso es inmoderado de parte de la moderadora, ¿no? Ok, perdón. Oye, pues ahora, primero te felicito por te dije, siempre voy a aprender, y aprendí muchísimo de lo que estuviste diciendo, pero hay una pregunta que me... todo esto, el momento que Darwin empieza a pensar en el proceso de selección natural, sí, pero hay algo que mencionaste muy rápido. Darwin piensa en tiempo, porque estos procesos, si se pensaba en el fijismo, lo dijiste, porque los gatos egipcios son iguales que los de ahora, entonces tienes que tener una visión de una dimensión de un tiempo muchísimo mayor. ¿Darwin lo pensó? Sí, por supuesto, eso no lo mencioné, pero claro que, por ejemplo, la Biblia plantea que la Tierra tiene más o menos 6.000 años. La Biblia hizo cálculos algún arzobispo y concluyó que, de acuerdo a lo que decía, de acuerdo a cuándo nació Moisés y cuándo nació no sé quién, decía la Tierra tiene más o menos 6.402 años, o sea, exacto además, y fue creada el 13 de octubre de no sé qué, ¿no? De 4.000 antes de Cristo, 4.000 y algo, con una exactitud lo hicieron, en fin. Entonces el tiempo era muy poco y por eso la evidencia para los fijistas de que no había cambiado nada los organismos que habían embalsamado a los egipcios, pues no, ¿cuál? 6.000 años, ahí está, seguimos igual. Pero claro que Lord Kelvin, fue el que empezó a plantear que la Tierra era mucho más antigua y ya hablaba de millones de años, pero con los datos nuevos, con la forma nueva de calcular la vida, el tiempo de la edad de la Tierra tiene más de 5.000 años, 5.000 millones de años. El universo 15.000 millones de años. El Big Bang fue hace 15.000 millones de años. Entonces, sí, Darwin se preocupa por el tiempo y se preocupa porque tiene muy poquito tiempo, o sea, ¿cuánto? Pero ya Kelvin le dice, no, bueno, podemos hablar de millones y millones de años. Nunca Darwin se imaginó los tiempos que se consideran ahora, donde los primeros restos de seres vivos existieron hace 3.800, fíjense, 3.800 millones de años. Entonces, no obstante que no tenía los tiempos
que hoy tenemos los biólogos, Darwin pensó que la evolución era tremendamente gradual. Se casó demasiado con el gradualismo. Ya no pude llegar a hablar de las modificaciones de la teoría que han ocurrido después de Darwin, pero pues una es importantísima, es el tiempo, ¿no? Gracias, Víctor. Yo también he aprendido mucho de ti. Somos los dos compañeros de la Facultad de Ciencias y él va a mis conferencias y yo voy también a las conferencias. Sí, yo, doctora, una pregunta. ¿Cómo desde todo este legado darwinista o evolucionista, cómo se pueden atender principios como la ética, bueno, disciplinas como la ética que tienen un carácter más filosófico y pues se trabaja con valores, ¿no? con términos axiológicos? ¿Cómo puede el legado conciliar desde lo empírico, desde lo científico, pues esta parte de la reflexión filosófica? Sí, es muy buena tu pregunta, porque naturalmente es difícil pensar en que la ética tenga un origen evolutivo, un origen biológico. Yo he trabajado algo de eso, he trabajado con el grupo, con el programa de bioética, y sí creo que no surge la ética con lo humano. Digamos, la ética, esa capacidad que tenemos los humanos de distinguir qué está bien y qué está mal, no surge con lo humano, surge en otros animales también. Para que haya ética, para que haya esa capacidad de reconocer cuáles son las consecuencias de mis actos, si yo hago esto, ¿qué pasa? Hay una serie de características que requerimos, igual como señalé con el conocimiento, requerimos de cerebro, requerimos de conexiones neuronales, requerimos de todo un sistema, también para la ética. Y ahorita puedes preguntar. Bueno, sí, perdón. Sí, no, pero sí creo que las condiciones, que hay condiciones biológicas para ser humano. Y el ser humano es importantísima esa capacidad que tiene de tener principios éticos, ¿sí? O sea, de tener principios de reconocimiento del bien y mal. Y estos principios se desarrollaron en la evolución. Claro, la brecha que hay entre el más ético, le voy a llamar así, de los chimpancés o gorilas, que son nuestros primos, no descendemos de los monos, sino junto con ellos tenemos antepasados comunes, no descendemos de los chimpancés. Los chimpancés no van a ser humanos nunca, como tampoco nosotros vamos a ser ángeles, ¿no? Pero sí, lo que puedo decir es que hay condiciones biológicas que se requieren y que se han tenido y que se pueden estudiar en la evolución y que las han estudiado, sobre todo los que estudian comportamiento de los animales, de los primates, de los simios, de chimpancés, gorilas, orangutanes y el propio humano, que hacen posible que tengamos esa capacidad, que haya altruismo, que haya empatía, que haya reconocimiento de las consecuencias de los actos, y eso se presenta en animales. Tengo otra conferencia preparada, luego me invitan a darla sobre ética evolucionista. A ver. Hola, doctora. Felicidades antes de mi intervención. Mi pregunta es para que nos aclare o nos explique el origen del término darwinismo. Porque, por mi experiencia en el taller que preside en la Facultad de Ciencias, con el doctor Rodríguez Caso, explica que el darwinismo era para hacer referencia a las ideas del abuelo de Darwin, pero Alfred Russel Wallace lo retoma y publica el libro Darwinism, con el que se caracteriza por hacer rígidas las ideas originales de Darwin, y que posteriormente este libro se toma como la base para los movimientos eugenésicos. ¿Cuál es el verdadero origen de este término? Yo creo que ha sido también, como dije antes, la selección, o sea, la mayoría de la gente se refiere a Darwin. Así lo usamos. Ahora, es cierto lo que tú señalas, y no podía entrar en tanto detalle cuando me dieron un poquito más de una hora para hablar, podría dar un curso, ¿no? Pero sí, también al mismo tiempo que Darwin, o casi, no exactamente al mismo tiempo, pero Wallace, Alfred Russel Wallace, 14 años menor que Darwin, llegó a conclusiones similares de las de Darwin
hablando de una teoría de evolución, él no usó nunca la palabra selección natural. Yo creo que ¿por qué se ha quedado darwinismo y no Wallace darwinismo, algo así, ¿no? Por ejemplo, que sea lo más correcto. Porque realmente el propio Wallace reconoció que en que tenía toda la evidencia para sostener el evolucionismo por selección natural era Darwin. Y entonces el primero que habla de darwinismo es Wallace. El que bautiza a esta corriente evolucionista como darwinismo es Wallace. Y bueno, yo les decía hace un momento, cómo los teóricos, cómo compiten entre sí y cómo los grupos se apoyan. Este personaje que les comenté, David Hall, que es el que estudió a esos grupos de taxónomos, cómo competían, cómo se hacían daño unos a otros, cómo se quedaban con los recursos, cómo no apoyaban, todo esto que les dije. Esto, cuando Darwin escribe su teoría, se forma un grupo darwiniano, del que es parte Wallace, pero ellos se defienden entre sí, y ellos empiezan a controlar las revistas que se publican en Inglaterra, o en Gran Bretaña en general, y entonces el que no es darwinista no publica. Así también hay un dominio tremendo del evolucionismo. Si en Estados Unidos, en los años 40, no podía publicar ningún lamarquista ni de broma. Las corrientes científicas compiten. La ciencia, lo sabemos todos, no es neutra, y los científicos menos. Los científicos son humanos como todos y tienen una ética como todo mundo, que de repente no es tan consecuente, etcétera. Entonces, pelean, discuten, pero el término que ha prevalecido, y sí, yo podría pensar en un tipo de epistemología evolucionista, el término que ha prevalecido es darwinismo. Y se sigue hablando de darwinismo incluso para las teorías vigentes, el darwinismo, o sea, hablando en términos generales. Ya en la ciencia nosotros distinguimos, y bueno, ya sabemos que hay un neodarwinismo, que también se llama teoría sintética, que se distingue en muchos temas de Darwin. La ciencia de la biología ha avanzado de manera impresionante. Entonces, ya no deberíamos tal vez hablar de neodarwinismo. En fin, hoy se está buscando una nueva síntesis, porque por el gran avance del conocimiento, una nueva síntesis que se llama una teoría extendida, una teoría evolucionista extendida. Pero el término darwinismo no se deja, porque ha permeado en la cultura, yo creo, ¿no? Gracias, Javier. A ver, bueno, es que están dando el micrófono. Aquí. Ahorita, ¿quieres preguntar? Ahorita. Felicidades por la conferencia, excelente, aprendimos mucho. Tengo una duda sobre la epistemología evolucionista. Por ejemplo, a nivel de las ciencias sociales, ¿no? Uno observa un fenómeno y plantea sus hipótesis, y esas hipótesis se tienen que comprobar para ya sacar un resultado. Eso es evolucionar. Por ejemplo, el avance que se hace con una teoría, etcétera. ¿Eso es la epistemología evolucionista? A ver, lo que los creadores de las epistemologías evolucionistas sostienen es que el conocimiento va avanzando porque hay competencia entre los teóricos. O sea, hay competencia entre ideas. Hay, por ejemplo, alguien en sociología puede plantear, no sé, Weber, una idea de lo que es la sociología, y otra idea puede ser un marxista que presente otra idea, y lo que tratan los científicos de tener más seguidores, es como tener más hijos, más seguidores, más impacto, más publicaciones. O sea, los científicos compiten y hay teorías que tienen más seguidores que otras. Eso, así es. Y es la manera en que se desarrolla la ciencia toda, las sociales o las ciencias exactas y experimentales, ¿no? A ver. Bueno. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la plática. Gracias. Quiero hacer una pregunta.
ahorita que también preguntaron acerca de Wallace y todo esto, ¿usted cree que el actual neodarwinismo esté más cercano a las ideas de Wallace que a las de Darwin? Ya que mucho del neodarwinismo, que aparte de que es casi pura genética de poblaciones, le interesa solamente las mutaciones y las variaciones y todo esto, está más cercano a la idea de Wallace, porque Wallace tenía su idea muy rígida de que todo es selección natural, ni siquiera aceptaba la selección sexual que también proponía Darwin. Darwin decía, bueno, la selección natural es el principal motor de la evolución, pero también existen otros y por eso también propone la selección sexual. Ajá. Y dice, bueno, todavía no hemos encontrado otros, a lo mejor también los hay, pero el principal es la selección natural. Wallace no tiene esta idea, para Wallace todo es selección natural. Si nosotros no alcanzamos a ver a la selección, pues es porque no tenemos tal vez la preparación o no hemos encontrado esas características, pero para él es todo selección natural, ¿no? Y también mucho del neodarwinismo, cuando surge, dice, bueno, todo es mutación, todo es mutación, todo es genética, ajá. Ya después cuando van surgiendo otras ideas, como van a ser incluso desde la neutralista, desde el equilibrio puntuado, desde la endosimbiosis, presenta problemas porque se da cuenta que ya no puede explicar todo. Ya después, hacia tiempos más modernos, surge la síntesis extendida, surgen otras ideas como Evo-Devo, que sigue presionando hacia el neodarwinismo de que, bueno, si ya no alcanzaba la síntesis y tampoco la síntesis extendida alcanza a explicarlo todo, a veces más pareciera que las ideas neodarwinistas, el neodarwinismo y la síntesis extendida se acercan más al pensamiento de Wallace que al que tuvo Darwin, porque Darwin por lo menos tenía la idea de que, bueno, pueden existir otros mecanismos que todavía no encontramos, que a lo mejor y todavía no alcanzamos a conocer, y a veces el neodarwinismo trata incluso de tomar otras ideas cuando introduce Wallace y, no, más bien Gould y Eldridge, el equilibrio puntuado. El neodarwinismo trata de absorberlo, decir, bueno, ahora le introducimos el concepto de que existen diferentes ritmos de tiempo. Y en vez de decir, bueno, a lo mejor y nos equivocamos en alguna parte o en otro, trata de tomar más ideas, de que estas ideas estén más cercanas hacia ese pensamiento wallaciano que Darwin. ¿Qué tan darwiniano es la síntesis actual? Es lo que me gustaría preguntarle. Muy interesante tu pregunta y te agradezco mucho. Yo creo que Wallace y Darwin creían que tenían la misma teoría, pero no era así. Tenían diferencias muy importantes. Digo que porque Darwin, cuando recibió la carta de Wallace, se impactó muchísimo, pensando en que todo el tiempo que él había dedicado a construir la teoría, 20 años, sin salir al público por miedo de la iglesia, por miedo del status quo de Gran Bretaña, y de repente llega otra persona con ideas tan similares. Son similares, pero como tú señalaste, es más darwinista Wallace que Darwin, hablando de la pregunta que hacías, ¿no? Es más darwinista, porque él sostiene que si es que fuera cierto que Darwin solamente defendería la selección natural, que es lo que hizo Wallace. Wallace pensaba que el mecanismo fundamental es la selección natural y que no había nada más. Y efectivamente Darwin era pluralista, y las teorías actuales pues son mucho más pluralistas que cualquiera de ellos dos. Es cierto lo que tú señalas, la teoría sintética está muy fundamentada en la genética, no solo en la genética de poblaciones, en la genética en general, y ha sido muy importante y muy cuestionada también por ese genocentrismo, digamos, y entonces hay toda una serie de desarrollos modernos, como Evo-Devo, como equilibrio puntuado, teoría neutralista, etcétera, que se van incorporando. Ahora, esa parte que tú señalas, los darwinistas tratan de incorporar, la teoría sintética trata de incorporar lo nuevo, y a mí no me parece mal. Yo creo que mucho de lo que se ha descubierto no contradice a la teoría sintética. En algunos puntos sí, y hay que modificarlos, pero Evo-Devo, que sobre todo se preocupa por entender el papel del desarrollo embrionario, los cambios a nivel de los genes del desarrollo, hay modificaciones ahí, son muy fuertes.
una modificación en la forma en la que tenemos cabeza, brazos. Imagínate que la cabeza creciera por acá, que esos son los genes que controlan que la cabeza esté en donde la tenemos, los brazos, etcétera. Pero si hubiera una mutación, si pasáramos genes de un lado a otro, podría tener la cabeza aquí. Bueno, sería algo, no sé qué tan adaptativo, ¿no? Pero esos genes son fundamentales. Pero eso, ¿por qué no lo podríamos incorporar a la teoría sintética? Me parece que se puede, no necesariamente, pero bueno, es una discusión. Si se requiere ya otra teoría que incluya todo lo que ya se sabía y se incorpore lo nuevo, ¿no? Pero bueno, se ve que estás estudiando mucha evolución. A ver, una última pregunta. Ay, la tuya. Ah, perdón, ya tiene ella el micrófono. Bueno, primero te felicito, qué gran maestra eres, explicaste muy bien. Yo quiero especular porque pues sabes que no tengo idea, ¿no?, de la teoría de la evolución, pero cuando preguntaban sobre la cuestión de la ética, me parece que hay un montón de resistencia por el lado sobre todo de los humanistas, ¿no?, a pensar la ética como algo biológico, ¿no? Y me parece a mí que esa resistencia tiene que ver con un resquicio de esto que de eso mismo que Darwin, como dice Freud, golpeó, ¿no?, el narcisismo de la humanidad, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, por favor déjenos algo, ¿no?, algo que nos diferencie de los animales, ¿no? O sea, la ética no puede ser biológica porque entonces, una vez más, seríamos animales, ¿no? Como es como una pulsión de que nos dejen algo que nos diferencie para que sí, digamos de una manera laica, sigamos siendo hijos de Dios. Ahora, por otro lado, sí creo que también habría que explicar, ¿no?, de su lado, qué se entiende porque qué se entiende cuando ustedes dicen que la ética es biológica, ¿no? Porque también el sentido, es como, es solo genética, ¿no? O sea, creo que también habría que pensar, ¿no? Porque evidentemente volteamos a ver perros, changos, hormigas, cucarachas, ¿no? Y por supuesto que hay ahí un comportamiento moral, ético, solidaridad, maldad, crueldad, evidentemente hay algo que viene heredado, ¿no? Y quizá habría que pensarlo, que si bien explicarlo genéticamente quizá no diría nada a la humanidad, ¿no? Como también como la pregunta de si la homosexualidad es o no genética, sinceramente que abandonen esa pregunta, que CONACYT no les dé dinero porque no nos va a aportar nada a la humanidad si la homosexualidad es genética, ¿no? A lo mejor lo mismo en términos de la ética es genética o no, yo creo que no nos va a aportar nada, sinceramente, les va a aportar un montón de narcisismo a ustedes demostrarlo, pero en términos de humanidades, no le va a aportar nada a la humanidad. Pero si pensáramos que la biología no es, una explicación biológica no es meramente una explicación genética, sino justamente eso, una explicación lógica de lo vivo y lógica de la vida, entonces sí se entiende que digamos que la ética es biológica en el sentido de que le es inherente a la vida, ¿no? O sea, inclusive la crueldad, no nada más la ética en términos de lo bueno y lo que nos beneficia, sino también en términos de que es algo que tiene que ver con la vida en términos de cohabitación, ¿no? Además de cohabitación de la diferencia, porque si no tampoco se entiende la ética ni para bien ni para mal. Sí, totalmente de acuerdo, pero efectivamente yo no estaría tan radical de que no podemos aportar nada desde la biología a la ética. O sea, yo creo, primero, es entender que se puede naturalizar la ética, es decir, que se puede tratar como un objeto natural que surgió de lo biológico. No es trivial. Es decir, sí, en los animales empieza por una necesidad de sobrevivencia. Por ejemplo, en los organismos sociales se tienen que tener ciertos principios, si no se matan todos contra todos. Entonces los grupos sociales tienen que tener ciertos acuerdos, que nosotros les llamamos acuerdos que tienen que ver con la moral, con una moral de la comunidad, digamos. O sea, no diría que no sirve de nada. Ahora, ¿por qué sirve o no sirve? Porque hay una parte descriptiva que es importante entender como contribución a la ciencia. Lo que tú dices, pero no necesariamente contribuye a las humanidades. No sé si también se podría hablar de una ética prescriptiva. O sea, desde la biología, decir, esto no se puede hacer, y se ha hecho. Por ejemplo, sabemos que
no se debe golpear a los niños, o sea, hemos aprendido cosas los humanos, que no podemos golpear, que no podemos tratar a un animal como si no sintiera. Eso creo que lo hemos contribuido desde la biología, o sea, no necesariamente la ética evolucionista, pero sí entender que un animal también siente, que su sistema nervioso también provoca dolor, o que le puede, en fin, que son seres vivos que comparten con nosotros una historia, que son nuestros parientes, en fin, yo creo que por ahí iría. Pero sí me parece también que entender plenamente el cómo surge la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, también puede ser útil para los filósofos, para los que se dedican a la ética, entender cómo son los humanos. Yo a veces pienso, porque tenemos nuestro programa de bioética, donde estamos filósofos y científicos y también de otras disciplinas, que de verdad que es importantísimo trabajar juntos. Y ahí me doy cuenta cómo cuando los filósofos hablan de los humanos, piensan en Shakespeare, piensan en Newton, piensan en Schopenhauer, pero no piensan en el tipo que ayer le cortó la cabeza a no sé cuántos. Entonces, entender un poco, es que efectivamente, porque esa gran brecha que existe entre animales, como tú señalabas, es que también queremos los humanistas que nos dejen algo, yo estoy de acuerdo, que nos reconozcan que la brecha entre animales y humanos es tremendamente grande. Y yo diría, a veces, porque cuando Eichmann decidió apretar un botón para que se incendiaran los judíos, él era un animal que no tuvo la capacidad, bueno, yo creo que no tuvo esa capacidad de pensar, tuvo la capacidad de obedecer las normas de Hitler que le dieron para, usted apriétele y ya, y no tuvo ese sentimiento humano de, son personas los que yo voy a matar, son humanos. Pero es que eso es humano. Bueno, no sé, lo que digo es, sí, yo creo, sirve entender que también los humanos podemos ser terriblemente perversos. Bueno, por eso creo, pero lo digo también que se entienda y de dónde viene esa perversión. ¿Por qué podemos ser tan malditos, tan malos, como ese tipo, o como Hitler, o como todos los que simplemente desprecian a alguien porque es un grupo étnico distinto, ¿no? O sea, como los que critican a los judíos o a los indígenas o a los no sé qué. Yo creo que es importante que se entienda que sí tenemos ese origen, que sí tenemos un origen animal y que sí somos capaces de las peores barbaridades, somos capaces, y que no se nos olvida a los humanistas también, que se lo recordaremos los biólogos. Tenemos ancestros, como Darwin dijo. Creo que el diablo convertido en orangután es nuestro antepasado. Es que sí, ahí lo tenemos, en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento, tenemos una capacidad de hacer daño terrible. Y entonces ahí están las humanidades para que digan cómo educar, cómo lograr que ese salvajismo que tenemos introyectado genéticamente se supere. Que así como somos capaces de hacer unas barbaridades terribles y las han hecho los humanos y las siguen haciendo, también tenemos la capacidad, que fue también generada de manera biológica, de ser solidarios, de ser empáticos, de ser respetuosos, de entender la diferencia, de entender que alguien, porque es judío o es de cualquier otro grupo étnico, es nuestro hermano, es nuestro colega, nuestro compañero, etcétera. O sea, creo que ayuda un poco. Y por supuesto, sí, estoy segurísima que no vamos a aportar nada grandioso desde la biología a la filosofía, a la ética desde el punto de vista filosófico, solo a entender, eso se lo dejamos a los filósofos, ¿no? O sea, solo entender cómo surgieron las características para que ahora los filósofos nos digan cómo le hacemos para que los humanos
seamos un poco más éticos, que entendamos que no podemos hacer el mal sin ninguna consecuencia, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Aguanten un minuto más, nada más, para hacerle un reconocimiento de parte del Programa Universitario de Bioética a la mujer, a la académica, a la madre, a la ciudadana ejemplar. ¿Sí? Gracias.